Aquí está la mejor apertura para derrotar a principiantes o incluso a jugadores de nivel intermedio de ajedrez. En un momento te daré pruebas de que de verdad es la mejor y que realmente funciona en la práctica, especialmente contra jugadores con puntajes de 1500 o menos. Pero empecemos por ver los movimientos E4, E5. Caballo F3, caballo C6 y estamos hablando de la apertura escocesa. Jugamos D4, atacando al peón negro, toman E por D4 y nosotros retomamos con caballo por D4. A primera vista te preguntarás, ¿qué tiene esto de especial? Es solo una apertura como cualquier otra. Y es cierto, pero a la vez es supremamente efectiva al nivel de 1500. Porque resulta que estos jugadores usualmente responden de forma muy equivocada en esta posición y son destrozados rápidamente. Para empezar, primer error que cometen aquí es jugar caballo por D4. Movimiento totalmente equivocado, pues después de dama por D4, ya tenemos con las blancas una posición dominante. Hemos desarrollado la dama y nos hemos apoderado del centro. Nuestros alfiles tienen vía libre para desarrollarse de inmediato. Y las negras están a punto de colapsar aunque no lo parezca. Y es que frecuentemente seguirán haciendo movimientos malos, pues el mejor movimiento aquí es difícil de encontrar. El 90% de tus oponentes cometerá aquí otro error, por ejemplo jugando caballo F6. Un movimiento que sí es estándar en diferentes variantes, pero que aquí sencillamente nos permite jugar E5 e iniciar una persecución contra este caballo. Este caballo tiene la opción de echar hacia atrás jugando a G8 y quedar en una posición como si no hubieran jugado. Pero entonces pueden intentar mejor C5, con la idea de alejar nuestra dama y darle una mejor casilla al caballo. En ese caso, claro que movemos la dama, jugamos a E3, pero seguimos atacando al caballo, y a donde sea que se mueva lo seguiremos atacando. Por ejemplo, si va a G4, jugamos dama E4, y el caballo tiene que encontrar otra casilla otra vez. El problema es dónde. Caballo H6 no parece muy bueno, podríamos tomarlo con el alfil por H6 y dañar totalmente la estructura de peones. Y si no lo tomamos, de todas formas allí estaría muy pasivo. Entonces es probable que se les ocurra mejor jugar D5, activando así el alfil, sosteniendo allí el caballo. Pero luego está atacando nuestra dama también, pero luego de que nosotros tomemos al paso con E por D6, damos jaque y la única forma de cubrirse sería con alfil E6. Donde parecería que todo está bien si no fuera porque tenemos a la mano un movimiento mortal ganador que es alfil B5. Es un movimiento supremamente agresivo ante el cual las negras tienen que rendirse. Es jaque y la única respuesta legal es dama D7, donde no solo se pierde la dama, sino que luego de alfil por D7 y rey por D7 vamos a entrar con la dama tomando en B7, dando jaque, tomando la torre y tomando todo a nuestro paso. Así que así es como puedes destrozar a tu oponente, incluso aunque sea un jugador de nivel intermedio. Bien, ahora tal vez digas que solo un completo principiante jugaría de esta manera, pero la realidad nos dice otra cosa. Entramos en la base de datos para ver las estadísticas sobre esta posición. Abajo vemos los movimientos en el orden de los más jugados y primero estamos viendo la base de datos de maestros. Y vemos que juegan estos. Vemos que ninguno hace caballo por D4, porque saben que no es correcto. Juegan caballo F6, alfil C5, alfil B4, dama F6, cualquier cosa menos caballo por D4. En cambio, cuando pasamos a ver la base de datos de los jugadores aficionados, ¿qué es lo que vemos? Encontramos que el movimiento más jugado de lejos es precisamente caballo por D4. Más de 15 millones de jugadores hacen esta mala jugada. ¿Escuchaste bien? 15 millones. Y si examinamos el promedio de puntaje de los que hacen esta jugada en esta posición, encontramos que está alrededor de los 1500. Por eso, no miento cuando digo que esta apertura es letal en este nivel y tal vez un poco más alto. El promedio de puntaje para los que hacen otro movimiento como alfil C5, por ejemplo, es 1700, o sea que sí es más difícil que estos jugadores de este nivel caigan, pero a nivel de principiantes funciona de maravilla. Ahora,
Cuando sigue caballo por D4, dama por D4 y activamos el motor, Stockfish nos muestra que el movimiento correcto a jugar es dama F6, y aunque las blancas están mejor, la posición para las negras es aguantable. El problema es que solo un 10% de los aficionados juega dama F6. El 90% restante hace diferentes movimientos que son completamente erróneos. Movimientos que normalmente te permitirán ganar la partida en poco tiempo. Ahora vamos a ver la línea principal de esta variante y cómo puedes ganar en tal caso. Estamos después de haber retomado el intercambio de peones en D4 y ahora las negras hacen caballo por D4 y nosotros dama por D4. La opción principal para las negras aquí es jugar D6, porque ya vimos que jugar caballo F6 de inmediato no sirve, entonces D6 lo prepara. Y sin embargo nosotros conservaremos una posición más activa. Después de caballo C3, caballo F6, alfil G5, estamos listos para enrocar en el flanco de dama. Sigue alfil E7, enroque largo, y nuestra torre ya se ubica en una casilla muy activa. Después de que las negras enrocan, podríamos seguir de diferentes maneras, pero te recomiendo el enfoque más agresivo, con E5. Amenazamos al caballo, al peón, rompemos en el centro y empezamos así a atacar a las negras. Le sacamos provecho a la ubicación de nuestra torre que presiona sobre la columna D donde está la dama negra. Estamos amenazando, las negras toman D por E5, sigue dama por E5 y entonces así se abre un ataque descubierto sobre la dama. Dama que usualmente tendrán que mover a E8. Entonces nosotros nos comemos el peón de C7 y después de casi cualquier movimiento que hagan las negras, alfil E6 es el más común, pero casi después de cualquier movimiento de las negras, alfil E6 aquí, vamos a jugar alfil B5, que no solo desarrolla el alfil, sino que nos da la victoria de inmediato. Estamos golpeando a la dama y esta no se puede retirar sin que quede abandonado el alfil en E7. Si por ejemplo dama C8, nos ganamos una pieza con dama por E7. Y así es como nuevamente vemos que podemos destrozar por completo a las negras con movimientos y ataques muy sencillos en aproximadamente 10 jugadas. Volvemos a la posición inicial porque una duda que tendrás en esta apertura escocesa es qué pasa si las negras no hacen el equivocado caballo por D4. ¿Qué pasa si hacen un movimiento correcto? Alfil C5 es el segundo movimiento más jugado, según la base de datos, y de este haremos otro video con una línea muy truquera. Pero otro movimiento muy común aquí es caballo F6. Y en ese caso lo que te recomiendo es jugar de manera simple, de forma que no tengas que saber nada en especial. Eso es, que nos están atacando aquí el peón, entonces simplemente lo defendemos con caballo C3. No hay que saber nada de teoría. Alfil B4 es el movimiento principal que sigue aprovechando la clavada para atacar nuevamente nuestro peón D4 y tenemos que defenderlo. Entonces alfil D3 no es posible porque dejaría colgando el caballo en D4, pero haciendo antes caballo por C6, B por C6, podemos jugarlo, alfil D3. Y protegemos nuestro peón y eso es todo lo que debemos saber. Todos nuestros movimientos en este caso van a ser muy simples, vamos a enrocar, a jugar alfil G5 y a terminar nuestro desarrollo y todo estará bien. La posición resultante estará aproximadamente igualada y ganará el que juegue mejor. Terminamos esta lección con un ejercicio. Juegan en esta posición las blancas y ganan. Puedes aportar tu solución en la sección de comentarios. Como de costumbre, en la descripción del video encontrarás el enlace al artículo con el archivo PGN de esta lección. Y si quieres conocer el método que usan mis estudiantes para alcanzar sus metas, te invito a estudiar mi clase maestra.